estudiando el feto o el embrión. Y ahí se van a ver mayormente en qué etapa se da lo que es las malformaciones congénitas. ¿Ya? Previamente tenemos que hablar del término que significa la palabra teratología. La teratología va a ser la ciencia que se va a encargar de estudiar los trastornos estructurales, conductuales, funcionales y metabólicos presentes al momento de nacer. Es decir, por así decirlo de manera vulgar, se va a encargar de estudiar todos los trastornos y las malformaciones que pueda sufrir el embrión o el feto durante su desarrollo hasta el momento del nacimiento. ¿Ya? Ahora, este cuadrito siempre lo pregunta el doctor en el examen. La teratología es un área muy extensa, es decir, puede darse malformaciones por cualquier caso, puede ser por temas de factores ambientales, genéticos o multifactoriales. Y enseguida voy a explicarles eso. A ver. A ver. Ya. Entonces, de manera gráfica, vamos a tener entendido que esos son los tres factores que mayormente influyen en que se dé una malformación. Factores genéticos. Cuando hablamos de factores genéticos, tenemos alteraciones cromosómicas, tenemos alteraciones de desarrollo, más que todo alteraciones de los genes y los cromosomas, ¿no? Como la trisomía del par 21, por ejemplo, que es el síndrome de Down, por una alteración en el cromosoma número 21. Entonces, mayormente el 30% de las malformaciones pertenecen al área genética, es decir, por efectos genéticos. De la madre, el hijo, del padre, el hijo, básicamente por la genética, le pasa de la madre y el padre al embrión. Es el 30%. El 15% corresponde al área ambiental. Cuando hablamos del área ambiental, estamos hablando de todo el entorno que nos rodea. Y si hablamos del entorno que nos rodea, podemos decir, ahí ingresa lo que son las enfermedades virales, las enfermedades bacterianas, las enfermedades fúngicas, que son de los hongos, las parasitarias. Ingresa también lo que serían factores ambientales mismos, ¿no? Contaminación, todo lo que es el tema de el fumador pasivo, por ejemplo, personas que están constantemente en relación con lo que es este ambiente donde la mayoría de las personas fuman. Todos esos factores que son ambiente externo que nos rodea, el 15% puede producir alteraciones genéticas en su desarrollo. Y el 55% es multifactorial, es decir, puede ser o ambos, o por un caso, por otro caso, ya directamente es variable, multifactorial, por varios factores. Puede ser por radiación, puede ser por uso de medicamentos, puede ser por uso de inmunosupresores, por enfermedades virales, todo eso. Entonces, solamente como menciono este cuadrito, pero aprendan solo los porcentajes de manera sencilla para no perderse. Ahora, ¿dónde mayormente se llega a dar estos efectos o dónde mayormente su etapa, su pico, donde puede llegar a afectar mucho más de lo que va a ser el desarrollo? En el periodo embrionario. ¿Se acuerdan de qué tanto a qué tanto del periodo embrionario? Les mencioné, ¿no? De que tal día se mencionaba embrión y de tal lugar a tal lugar, bueno, tal tamaño de distancia de desarrollo se llamaba feto. Entonces, ¿se acuerdan de cuánto a cuánto era embrión y de cuánto a cuánto era feto? De cuánto a cuánto era feto ya lo hemos visto a la temita de hace rato, ¿no? Que era del tercer mes al nacimiento, ya se lo denomina feto. ¿Y de qué semana a qué semana? ¿De qué semana a qué semana se lo llama embrión? La tercera a la octava semana de desarrollo, también conocido como el periodo de organogénesis, perfectamente, ¿no? Entonces dice que el periodo embrionario es donde existe mayor riesgo de que el feto pueda contraer cualquier tipo de anomalía. ¿Por qué? Porque estamos en el periodo de organogénesis. ¿Qué era la organogénesis? La formación de los órganos. La creación, por así decirlo, la que se empieza a originar cada órgano, ¿no? Entonces va teniendo un poco de lógica, ¿no? Si se está formando el órgano y pasa un problema o una alteración teratogénica, ¿qué va a pasar? Obviamente el órgano que estaba en desarrollo directamente se va a malformar o mal desarrollar, directamente ya es una complicación mucho más grave.
Y está el cuadrito acá que se puede ver, ¿no? Periodo embrionario, periodo fetal. Tercera, octava. Pico donde obviamente llega la inducción de los congénitos. ¿Ya? Ahora esto sí pregunta el doctor, ¿qué tipos de anomalías vamos a conocer? Primeramente tenemos las disrupciones. Cuando hablamos del término de disrupciones, vamos a decir que son alteraciones morfológicas en estructuras ya formadas. Es decir, cuando por ejemplo ya tenemos las extremidades completamente formadas, pero por alguna compresión, por alguna alteración, que básicamente es relacionada con las deformaciones. Las disrupciones son alteraciones morfológicas en estructuras formadas. Una extremidad completamente desarrollada, ya tiene lo que son, ya desaparecido la yema, ya aparecido lo que son los primeros dedos, toda la extremidad completamente, correctamente desarrollada. Puede que haya una pequeña alteración y produzca una disrupción, es decir, que directamente ya la estructura ya estaba formada, pero debido a esa alteración o esa teratología, ya va a haber una alteración en la forma, es decir, ya estaba formada, pero como va a cambiar. Aquí tenemos un claro ejemplo que son las conocidas amputaciones, que es cuando ya tenemos por completo desarrollado lo que es la extremidad de la mano, pero las amputaciones lo que hacen es que los dedos directamente los hacen mucho más cortos. Como por decirlo, son amputaciones, es como que los cortar el dedo, y por ende ya pierden su tamaño, pierden su longitud y demás. O el famosísimo, ¿saben qué es esta? ¿Qué pasa cuando se conoce este? Labio leporino. El labio estaba completamente desarrollado, pero la teratología se empieza a formar directamente lo que es esa pequeña cavidad, o ese pequeño espacio. Y mayormente el labio leporino está acompañado con lo que es el paladar hendido. ¿Se han escuchado? Entonces, son ambos disrupciones. ¿Por qué? Porque esas estructuras ya estaban completamente formadas, pero al momento de ver la teratología ha producido que haya un desorden y por ende ya ha habido esa alteración o problema. Entonces, solamente eso. Como disrupciones tenemos alteraciones morfológicas que son en estructuras que ya están formadas. En cambio, las deformaciones, que es lo que les estaba mencionando, se da porque son fuerzas mecánicas que moldean una parte del feto. Por ejemplo, este que se conoce como pie ectinovaroaducto, que va a ser esta forma que va a tener el feto, que son las extremidades inferiores. Las deformaciones mayormente se dan por fuerzas mecánicas, y por una fuerza compresiva, por un golpe, un traumatismo, cualquier acción, fuerza mecánica que se ejerza sobre lo que está haciendo el desarrollo del embrión o del feto, y tiene que ser constante mayormente, o sea, como una pequeña fuerza constante va a producir que se moldee incorrectamente lo que va a ser alguna parte. Puede ser extremidad superior, puede ser extremidad inferior, puede ser cualquier parte del desarrollo de lo que va a ser el feto. Pero lo que va a pasar en las deformaciones es que se da a fuerzas mecánicas. ¿Qué son fuerzas mecánicas? Golpe, traumatismo, presión, compresión brusca, todo aquello que ejerza fuerza, que sea de externo hacia interno, ya es directamente parte de lo que son las deformaciones. Una caída, por ejemplo, sumamente grave, puede producir, es una fuerza mecánica, es el golpe, y va a moldear directamente la parte del feto de una manera que no sería correcta. Entonces, claro que le estoy dando las enfermedades como mención, digamos, no es tan así que se lo aprendan, ¿no? Pero disrupciones ya sabemos que en estructuras son alteraciones de estructuras ya formadas, y deformaciones son fuerzas mecánicas que van a moldear incorrectamente el desarrollo del feto, por así decirlo, ¿no? ¿Pero todo claro hasta acá? Ya. Por último tenemos el síndrome y las asociaciones. Síndrome, y esto lo van a ver directamente cuando avancen a años superiores, es un conjunto de signos y síntomas que concurren en una misma causa en común. Para que les ayude un poquito, un signo, ¿saben cuáles son los síndromes? Signos vitales. Es todo aquello que nosotros podemos ver y medir. Por ejemplo, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, pulsaciones por minuto, temperatura, todos esos son signos. O sea, es algo que el doctor, el dentista, el médico puede llegarlos a medir. Y el síntoma es lo que el paciente refiere. Es decir, lo que nosotros no lo podemos medir, pero el paciente te lo dice. Me duele mi muela, me duele mi cabeza, siento como que me golpeé aquí, todo eso que el paciente está sintiendo, eso es un síntoma. Entonces, un síndrome es una asociación o conjunto de
signos y síntomas, que en este caso la teratología son una asociación de anomalías que ocurren juntas y tienen una causa en común. Hablando más exacto, por ejemplo, el síndrome de Down, la trisomía del par 21. Todas las personas que tienen síndrome de Down tienen la característica específica, ¿no? La facie, la encefalo, el desarrollo de lo que va a ser el cráneo, todas esas características, todas esas enfermedades, por así decirlo, que tienen, se adjuntan al síndrome, ¿no? Todo eso es base y todo te dicen, por esto porque tienes síndrome de Down. Todo eso en base a todo ese conjunto de enfermedades, patologías o malformaciones o desarrollo se dirige solamente a ese síndrome. Y eso es en caso de síndrome, ¿no? Es como que si es una asociación de enfermedades, pero todas tienen una causa común, es decir, todas son relacionadas a una sola enfermedad o alteración, ¿no? No sé si me dejé entender o no. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Y la asociación es como parecido al síndrome, pero como que se dispersa, no tiene nada relacionado, nada que ver. Es un grupo de anomalías dadas por azar, es decir, porque se dio. Y ya no tienen una relación en común. El síndrome se relaciona todas las patologías en el síndrome de Down, por ejemplo, pero en la asociación es directamente disperso. Son varias patologías, alteraciones o anomalías que se dan por simple azar. Porque se dio, ya va a ser por factores ambientales, multifactoriales, como les mencionaba, ¿no? Puede que la madre, por ejemplo, bebía alcohol y se metió en un ambiente que fumaba, pero también iba al trabajo y en la fábrica había mucho humo, pues se golpeó y además multifactorial, no tiene una clasificación específica. Eso se llama asociación. Dadas por simple azar. ¿Así todo claro? Eso le pregunta mayormente el doctor. ¿Qué es disrupción? ¿Qué es deformación? ¿Qué es síndrome? ¿Y qué es asociación? No les dice el concepto. Bueno, básicamente tienen que saber el concepto, pero no les dicen qué enfermedad sea. Y ahora, esto es lo que sí les pregunto. Habla de los factores ambientales. Ya habíamos dicho que los factores ambientales son todo lo que nos rodea. Siempre se pregunta en el examen quién produce el síndrome del rubelo de la catarata, la famosísima catarata congénita. Sí, catarata congénita, exactamente. Cuando hablamos de factores ambientales hemos dicho que se va a caracterizar por bacterias, virus, parásitos, todo lo que es el factor ambiental externo, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad de la rubiola congénita va a producir directamente lo que es el feto, la catarata congénita, que es el pregunta de examen. ¿Quién produce el síndrome de la enfermedad de la catarata congénita? La rubiola. También va a producir glaucoma, defectos cardíacos, sordera y anomalías dentales, observadamente característicos. La rubiola produce una alteración en la formación de la morfología del diente, que su forma puede cambiar. Ejemplo, por ejemplo, es el citomegalovirus, que es un virus característico que puede producir microcefalia, una baja o casi bajo desarrollo de lo que va a ser el céfalo, la cavidad craneal. Disfunción visual, impedir que se pueda ver una buena capacidad visual, discapacidad intelectual y hasta incluso puede producir la muerte fetal, necesita preguntar examen. ¿Quién es característico producir la mayor cantidad de muerte fetal? Citomegalovirus. Virus del herpes simple o virus de la varicela, igualmente si lo tiene la madre, puede influir en el momento de desarrollo de lo que va a ser el feto. Produciendo microftalmia, que es bajo desarrollo de lo que va a ser el globo ocular. Microcefalia, igualmente bajo desarrollo de lo que va a ser el cráneo. Displasia retiniana. Mayormente el virus del herpes simple altera la función del globo ocular, ¿no? Con la microftalmia o la displasia retiniana. Y el virus de la varicela, cicatrización cutánea, hipoplasia de las extremidades, discapacidad intelectual, atrofia muscular. Como les menciono, este tema es más que todo memoria. Y lamentablemente el doctor le va a preguntar así. Les pone qué enfermedad produce y ustedes tienen que poner o rubiola, citomegalovirus, o el simple está para encerrar. Entonces, más que todo yo les he ido como mención para que lo traten de relacionar un poco, porque leerlo este cuadro así de por sí con el tema es sumamente pesado y es aburrido. Porque ya yo ni para los financieros. Por ejemplo, factores ambientales como